A los 19 años entró en Roma como si fuera una ciudad enemiga. Envió un mensaje en nombre de su ejército para exigir que le nombraran cónsul. El Senado dudó si obedecer o no, y Cornelio, el centurión que lideraba la partida, desenvainó su espada y dijo con tranquilidad y firmeza: «Si no le hacen ustedes cónsul, ella sí que lo hará». Suetonio. El Senado no tuvo otro remedio que obedecer. Octavio se les había adelantado. Ya no podían librarse de él. Ahora necesitaba un aliado poderoso. Sin dudar un instante, acudió a su antiguo enemigo, Marco Antonio. Tenían intereses en común. Ambos querían vengar la muerte de César. Sus ejércitos estaban dispuestos a luchar juntos. Se unieron en un triunvirato con Lépido, el comandante de las legiones de las Galias. Juntos dividieron el imperio para eliminar a la oposición. Octavio y Marco Antonio comenzaron a tomar una serie de brutales y sangrientas medidas. Cientos de senadores y opositores fueron asesinados u obligados a exiliarse. Antonio se aseguró de que entre ellos estuviera el calumniador Cicerón. Octavio se limitó a firmar las sentencias de muerte de sus antiguos aliados. Octavio no conocía la piedad. Haría cualquier cosa por asegurar sus metas. Eliminó a aquellos que tenían suficiente dinero para enfrentarse a él y a aquellos que se le mostraron hostiles anteriormente. La sed de venganza por la muerte de César llevó a Octavio y a Marco Antonio hasta Grecia. En la batalla de Filipi se enfrentaron a sus asesinos, hombres como Bruto y Casio, y llevaron a cabo sus sangrientas represalias. El débil Lépido se quedó pronto fuera del pacto, y Octavio y Antonio se dividieron el imperio. Antonio se quedó las provincias orientales, las más ricas y con mayores posibilidades para la expansión militar. Octavio se quedó con el resto. Ambos sabían que tarde o temprano lucharían entre ellos por el imperio. Yo vencí en Actium. Octavio. Octavio empezó a consolidar su poder en Roma. El 39 a.C. se casó con la adinerada Escribonia, pero no tardó en cansarse de su esposa. A pesar de las conexiones políticas de su familia, se divorció de ella poco después de que naciera su hija, Julia. Me divorcié de ella porque no la soportaba. Octavio. Un año después, Octavio conoció y se enamoró de una joven llamada Livia. Tenía 19 años, estaba casada y era madre de un hijo llamado Tiberio. Además, estaba embarazada de un segundo. Sin inmutarse, Octavio ordenó a su marido divorciarse. Las fuentes de la época los presentan como un matrimonio basado en el amor, y no hay una explicación evidente acerca de los beneficios que le iba a aportar la boda. Así que parece que se casó sin obedecer a la norma habitual en la política de aquel entonces. Es difícil de entender, pero tomó la decisión de forma repentina y no se echó atrás en ningún momento de su carrera. El matrimonio también le sirvió para reforzar los lazos con Marco Antonio. Le concedió la mano de su amada hermana, Octavia, quien abandonó Roma para instalarse en casa de Antonio en Atenas. Pero él apenas tenía tiempo para ella. Estaba enamorado de Cleopatra, la reina de Egipto. Una mujer rica, sensual e inteligente. Cleopatra vio en Marco Antonio al nuevo líder de Roma y le sedujo con las mismas artes que utilizó con Julio César. Su pasión alimentó unas florecientes ambiciones políticas.
Cleopatra quería a los ejércitos de Marco Antonio para construir un nuevo imperio regido desde Egipto. Él pretendía su inmensa fortuna para mantener a Octavio a raya. Marco Antonio se deshizo de una humillada Octavia y, sin divorciarse, se casó con Cleopatra. El hecho de que Marco Antonio se aliara con Cleopatra, con una extranjera, hizo que las tornas se cambiaran a favor de Octavio. Se ganó el favor del Senado gracias a este matrimonio. Todo por la aparición en escena de una extranjera. El comportamiento de Marco Antonio echaba leña al fuego de la confrontación. Declaró que el hijo ilegítimo de César y Cleopatra era el auténtico heredero del emperador. Octavio inició una batalla dialéctica. ¿Quién sería capaz de contener las lágrimas al ver lo que ha sido de Antonio? Ha abandonado su tradicional forma de vida para adoptar unas barbáricas costumbres extranjeras. Ha dejado de honrar a sus compatriotas, a sus leyes y a los dioses de sus padres. La locura le ha cegado. Creo que esa maldita mujer le ha embrujado. Nadie debería seguir considerándole ciudadano romano, sino egipcio. Octavio. Es difícil de explicar. Al igual que ocurrió con César, sucede que un general romano y líder del mundo oriental se ha casado con una bella egipcia. Y en Roma se lo tomaron como si durante la Guerra Fría el presidente de Estados Unidos se hubiera casado con una espía rusa. Marco Antonio fue eliminado inmediatamente de la escena política romana. La mayoría de los senadores le abandonan y, aunque no lo consideren del todo apropiado, se alían a Octavio. Octavio jugó con los temores de Roma y acusó a Marco Antonio de planear el traslado de la capital del imperio a Egipto para someter a la república a una reina extranjera. En ese momento, Octavio lo domina todo, porque pudo explotar las sospechas romanas acerca de extranjeros, reyes y mujeres. Demonizó la figura de una mujer extranjera que pretendía entrar triunfante por las ruinas de la capital. Fue todo un golpe de efecto para la opinión pública italiana. Octavio se proclamó salvador de las tradiciones romanas y se preparó para la guerra. Tardó 4 años en construir una flota. En el año 31 a.C., reunió a sus tropas y zarpó con ellas tras rezar al dios Apolo. La gran rivalidad entre Octavio y Marco Antonio alcanzó su clímax en la costa occidental de Grecia, en la batalla de Actium. En el centro se veían las resplandecientes naves que presagiaban el conflicto. Las olas parecían doradas. A un lado, Octavio lideraba a los italianos hasta la batalla con el Senado y los dioses de su lado. Al otro lado, Marco Antonio con una riqueza barbárica, armas de todo tipo y su vergonzosa esposa que le concedía todos los poderes de Oriente. Virgilio. El general Agripa de las tropas de Octavio ganó la batalla naval, pero el precio fue muy elevado.